Libro de Nehemías, capítulo 7. Gracias a mis amiguitos acá. Se portan muy bien, tienen mucho ustedes. Nehemías, capítulo 7, y vamos a leer del 1 al 4. De aquí vamos a sacar el mensaje para nosotros esta mañana. Nehemías, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Nehemías es un libro cortito, está poquito antes de Esther. Así que si llegaste a Job, ya te pasó. ¿Sí? Nehemías, capítulo 7, y vamos a ir juntos ahí a la Biblia. Dice, mientras ustedes van encontrando, solo para ponernos en contexto, ustedes se acuerdan, para este tiempo, Nehemías Dios lo llama a ser un profeta después de la caída de Babilonia. ¿Sí? Perdón, después de la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. Ya se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio y entonces ahora había que volver. Por ese tiempo, Dios llama a Nehemías como profeta. Nehemías era el copero del rey, ¿sí? Era un hombre de confianza con el rey, y entonces, cuando recibe noticias de cómo está Jerusalén, quiere hacer algo por su ciudad. Y el pensamiento fue, bueno, vamos a reconstruir. Ustedes se acuerdan, Nehemías coordinó la reconstrucción de las murallas en Jerusalén. ¿Sí? Pero pasaba algo muy curioso, y es que la gente estaba tan acostumbrada a vivir sin muralla, que ahora que tenían muralla, no cerraban las puertas. Hoy nos parecería un poco raro, ¿no? Pero la gente estaba tan acostumbrada a no tener muralla que se olvidaban de cerrar las puertas. Entonces no les servía de nada tener las murallas, porque por las puertas abiertas entraba y salía gente sin control, en cualquier horario. El segundo intento ahora de Nehemías es que la gente tome conciencia de que hay que cerrar las puertas. Y entonces Nehemías insiste, aunque sea el sábado, decía él. Ustedes siguen leyendo después el libro de Nehemías, como el pueblo no reacciona, lo que hace Nehemías es organizar gente él mismo y pone de su gente arriba de cada puerta, y el sábado cierran la puerta de la ciudad. Y había gente que venía a comprar y vender a Jerusalén. Y cuando se encuentran que la puerta está cerrada, se enojan, y Nehemías les dice, y si vuelven el próximo sábado van a volver a estar cerradas las puertas. Así que ya no vuelvan el sábado. Con esto en mente, vamos al capítulo 7, dice la Biblia allí, después de que el muro fue edificado y fueron colocadas las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. ¿Qué harían los porteros? Cerrar las puertas. Cuidaban las puertas, era lo que tenían que cerrar y abrir las puertas. Los cantores eran los que se encargaban de la adoración, y los levitas eran los que tenían que enseñar qué era lo que pasaba dentro del santuario. ¿Sí? Me gusta porque el texto empieza diciendo que esto pasó después de que el muro fue edificado. Hay un pensamiento que tiene David en el Salmo 27. Si quieren vamos al Salmo 27, no pierdan Nehemías. Salmo 27, 1 y 3, dice la Biblia, Jehová es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y la palabra que usa ahí para fortaleza es la misma que pensamos cuando hablamos de un muro, de una muralla. La fortaleza de la ciudad era la muralla que protegía a la ciudad. Para David, ¿quién era su muro? Dios. Dios es mi muro, dice David. Entonces, ¿cómo voy a tener miedo? Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar tranquilo y confiado, porque ¿quién es mi muralla? Dios es mi muralla. Yo sé que si tuviéramos tiempo para contar cómo el Señor nos cuida y cómo Él es nuestro muro protector, tendríamos para un rato largo. Esta semana fue una semana llena de emociones en casa. El fin de semana pasado tuve un accidente con el auto, volviendo de Santo Tomé a San Francisco. Volqué varios vueltas. El auto ya no sirve más. Así que fue una experiencia, bienvenidos, fue una experiencia tremenda.
Esto fue a la altura de como unos 20 kilómetros antes de San Francisco, por la autovía. Entonces llegaron los bomberos, porque hay un lugar que se llama Estación Bruselas, y entonces llegaron los bomberos, la policía, llegaron muy rápido, me entablillaron, me pusieron el cuello ortopédico y no supe cómo había quedado el auto hasta que después, me llevaron a San Francisco para hacer estudios, placas, atención, primero, todo lo que ustedes saben cuando pasan este tipo de cosas. Cuando fuimos al día siguiente, después de eso, gracias a Dios, yo no tenía ningún golpe, solo me duele un poco el brazo y tengo que girar todo el cuerpo para mover la cabeza. Pero cuando fui a ver el auto al día siguiente, impresionante lo destruido que quedó el auto. Y qué lindo es pensar esto que decía David. El Señor es nuestro muro. Dios es el que nos protege. Llegó el policía de guardia y no me creía que yo era el que iba manejando ahí y que había podido salir del auto porque venía un camión detrás y yo estaba volcado arriba de la autopista. Y entonces cuando vi que el camión venía muy cerca me esforcé por salir para que el camión no me chocara. El camión pudo esquivarme, frenó más adelante. Qué lindo ver cómo Dios hace milagros y nos cuida. Cómo el Señor nos cuida. Y David decía, el Señor es mi muro y es mi protección. Y Nehemías dice, este es un mensaje para quienes han dejado que Dios sea su muro. Para vos que hace tiempo que ya estás estudiando de la Biblia. Para vos que estás tomando decisiones por Dios. Quizás hace 10 años o más. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué este es un pensamiento para alguien que ya dejó que Dios sea su muro? Versículo 1. Versículo 2. Estamos leyendo Nehemías 7:2. Le dije a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, que era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les pedí, no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Es más, ciérrenlas y atránquenlas. Aunque haya gente afuera. Y me gusta ese pensamiento. El pedido desesperado de Dios a través de Nehemías es cerrar las puertas de Jerusalén. Cerrar las puertas de Jerusalén. Porque no sirve tener el muro si las puertas están abiertas y entra y sale sin control el enemigo de la ciudad. Elena White habla acerca de la ciudadela nuestra y ella dice que el cerebro es nuestra ciudadela y que hay algunas puertas que son las avenidas, ¿sí?, que necesitamos controlar. Y es curioso porque Jerusalén tenía varias puertas y leyendo hay algunas puertas que tienen nombres impresionantes, ¿no? Hay algunas que conocemos bastante, como la puerta de las ovejas, que era por donde entraba el corderito para los sacrificios. Por ahí de paso entró el Señor Jesús. ¿Sí? Era la puerta de las ovejas. Había otra puerta que era la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del muladar, la puerta del valle. Y entonces el pensamiento de esta mañana para vos es: tenés que cerrar algunas puertas. Porque no sirve que el Señor sea tu muro y tu protección si hay algunas puertas que están abiertas por las que el enemigo entra y sale sin control. Quizás sea la puerta vieja la que tengamos abierta y que necesitamos cerrar. Porque hay algunas cosas que antes hacíamos en nuestra vida vieja y que nos cuesta dejar de hacer. Y la invitación para esta mañana es: hoy necesitas cerrar esa puerta, porque puede ser peligroso. Quizás sea la puerta del valle, y es como que el valle nos hace pensar en la indecisión, ¿no? En que uno está de un lado y del otro, y uno dice un poquito sí y un poquito no, y la invitación de Dios es: hay que cerrar la puerta del valle. La que es más terrible es la puerta del muladar. El muladar era el basurero. Por ahí era donde sacaban la basura. Y entonces, quizás nosotros tengamos que cerrar
la puerta del basurero, por el que entra y sale sin control basura a nuestro cerebro o de nuestro cerebro. Y el pedido de Nehemías es por lo menos el sábado. Y nosotros tenemos acceso a eso de una manera tan fácil, ¿no? Con el teléfono podemos tener acceso a tantas cosas. Y la invitación de Dios es cerrar la puerta de un lado. Quizás hayan algunas cosas que nos gustan, que uno sabe que pueden afectar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Quizás hayan algunas series, música o cosas que nos pueden alejar de Dios, y la invitación de Dios para nosotros esta mañana es cerrar esas puertas. Porque las puertas solo se cierran desde el interior, de adentro. Y entonces, el pedido en el versículo 3 es: cierra las puertas de Jerusalén, no las abras hasta que caliente el sol. Y hoy viene el segundo pedido de parte de Dios para nosotros. Yo sé que a ustedes les gustan los campamentos. Yo, como decía Silvio, crecí en el sur, en Neuquén, y allá hace frío como aquí, y en invierno cae nieve, y el frío es más complejo, y el viento frío es más difícil todavía. Entonces, cuando íbamos de campamento con viento frío, uno está esperando que salga el sol, ¿viste? O que estés de guardia para estar con el fueguito. Pero cuando sale el sol, no es que calienta enseguida. Vieron que en invierno vos estás esperando que salga el sol y el sol no calienta ni bien sale. Pasa algún tiempo hasta que el sol calienta. Y fíjense, el pedido de Dios para nosotros es: no abran las puertas hasta que caliente el sol. Hay un versículo que está en Malaquías 4:2 que me gusta. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y en Malaquías 4:2 el profeta habla acerca de el Mesías, y él dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Para Malaquías, el sol de justicia es el Mesías, es el Señor Jesús. Y el pensamiento de Nehemías es: no salgas o no abras las puertas de Jerusalén hasta asegurarte que el sol de justicia calentó dentro de la ciudad. Miren ese pensamiento que lindo es: no empieces tu día sin haber estado en la presencia del sol de justicia. No alcanza con un versículo y salir corriendo. Es asegurarte que el sol de justicia calentó dentro de los pensamientos. Estás saliendo a enfrentar el día con un pensamiento bíblico claro, con un mensaje que Dios te dejó a través de la Biblia. Que el sol de justicia caliente tus pensamientos antes de que vos empieces tu vida. No sé cómo ha estado tu culto personal este año, pero el pedido de Dios es: no vuelvas a salir de tu casa sin haber hecho tu culto personal. De tal manera que hayas escuchado un mensaje de Dios para vos ese día. Y agrega el texto, vieron que el texto es claro y dice: aunque tengas compromisos, aunque haya gente que te esté esperando afuera. O sea, necesitamos planificar nuestro culto personal. Porque el colectivo de Julieta sigue pasando a la misma hora todos los días. Entonces no es que uno le puede decir al colectivo: esperame 15 minutos más. Hay que levantarnos un poquito más temprano para tener ese momento especial en la presencia de nuestro Dios, y que el sol de justicia pueda calentar dentro de nuestros pensamientos. El pedido desesperado de Nehemías es: no empieces tu día sin haber hecho tu culto personal. Y entonces agrega y dice: porque aunque la ciudad es espaciosa y grande, hay poco pueblo dentro de ella, y las casas recién están siendo reedificadas. Y el pensamiento es: porque aunque hace 20 años que sos adventista, porque aunque sos miembro de la Junta de Iglesia, porque aunque nuestra familia ya era adventista, Dios todavía necesita seguir trabajando.
Entonces, no te largues solo a vivir el día. Asegúrate que el sol de justicia caliente dentro de tus pensamientos. Asegúrate que Dios te habló para ese día. Y recordar que Dios tiene que seguir trabajando en eso. Y la invitación para nosotros esta mañana es la misma que está en Nehemías capítulo 7. Vos que ya dejaste que Dios sea tu muro protector, que es el que te protege, que es el que te cuida, que es el que te acompaña y te sustenta, que es el que fue reconstruyendo nuestra vida y ahora podemos vivir diferente, es el que ahora nos invita, tenés que cerrar algunas puertas que hay. Y vos sabés cuáles son esas puertas. Vos sabés si es la puerta vieja, si es la puerta del muladar, si es la puerta del valle, o cuál es la puerta que vos necesitas cerrar en tu vida espiritual y en tu relación con Dios. Y hoy es el día para cerrar. No vamos a poder hacerlo solos. Y por eso vamos a pedirle al Señor que logre ese milagro y que nos dé el valor para cerrar la puerta que haya que cerrar. Y lo otro que nos pide el Señor es, y por favor, desde hoy en adelante, no vuelvas a salir de tu casa sin haber estado en la presencia del Sol de justicia. Pero que no sea un cultito rápido y salir corriendo. Asegúrate que el Sol de justicia caliente dentro de tus pensamientos. Que Dios te hable para ese día. Y si vos te aseguras eso, dice Dios, yo voy a poder seguir reconstruyendo lo que tengo que reconstruir en vos. ¿Se animan a que oremos por eso? Miren que va a ser desafiante, ¿eh? Vamos a tener que levantarnos un poquito más temprano. Tendremos que planificar nuestro momento de culto personal. Y tendremos que pedirle al Señor que Él nos dé el valor de cortar con las cosas que haya que cortar. De cerrar las puertas que haya que cerrar. Para que Él pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a ver. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por hablarnos de una manera tan clara y de una manera tan personal. Gracias, Señor, por ser nuestro mundo, por cuidarnos, por proveer para nosotros, por los milagros que has hecho para protegernos y por permitirnos estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque también tú tienes misericordia con nosotros y vuelves a recordarnos de que hay algunas cosas que necesitamos sanar. Queremos pedirte el valor de hacerlo y queremos pedirte que nos bendigas con el Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que está presente. Por favor, que ellos puedan ser dirigidos y bendecidos por ti para cerrar las puertas que tengan que cerrar. Y por favor, Señor, perdonadnos si no hemos estado teniendo el tiempo suficiente para estar en tu presencia. Pero queremos comprometernos delante de ti y rogarte que nos ayudes cada día a tener nuestro contacto contigo y nuestro culto personal. Bendecí a mis hermanos, Señor. Gracias por escucharnos. Entregamos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.